Desde pequeños hemos llevado clases de historia y la verdad es que muchos han llegado a odiarla. En algún momento muchos se han preguntado acerca de la utilidad de estudiar historia. Desde la primaria nos dijeron que debemos de estudiar historia para conocer el pasado. Pero surge la pregunta, ¿sirve de algo aprender historia? ¿Para qué sirve conocer el pasado si finalmente ya pasó? ¿De verdad sirve para algo? ¿Aportará algo valioso a mi vida conocer sobre historia? Muchas veces cuando se piensa en historia se abre la imaginación a que es algo aburrido, que son muchas fechas, personajes por aprender y que solo servirá para responder exámenes que los aplican los maestros. Se piensa que no tendría sentido saber algo que ya pasó hace mucho tiempo, por lo que muchos piensan que es algo aburrido y que es una pérdida de tiempo. Sin embargo, todos en algún momento hemos escuchado la famosa leyenda: el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Es cierto que el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Sin embargo, sabemos que la historia que suele ser más conocida es aquella escrita por los vencedores. Entonces, ¿cómo sabemos qué es verdadero y qué es falso? Bueno, es que esto también depende de la perspectiva de quien la escribió. Pero es aquí donde comienza la misión de la historia. Hace que nos preguntemos, nos cuestionemos, ¿qué es parte de la historia y para qué nos puede servir? Pero lo más importante no es aprender fechas, personajes, es poder notar todas sus hazañas, las virtudes, los valores que los llevaron a desempeñarlas. Hacerlos parte de nosotros para así poder seguir escribiendo la historia. Somos todos nuestros antepasados, nuestras tradiciones, nuestra cultura. Lograr analizar todas aquellas cosas buenas y seguir en el camino con ellas. También mejorar todas aquellas que no lo son tanto. La palabra clave es aprender. Que todos lo hagamos para que así podamos construir un futuro nuevo donde aprendamos de nuestros errores y no los repitamos. La historia nos recuerda nuestros principios, logrando que todos caminemos juntos y tal vez así logremos que todos seamos los vencedores. Como sabemos, la historia se ramifica en muchas áreas: historia del arte, historia universal e historia de la educación, por poner unos ejemplos. De igual modo, sabemos que estas ramificaciones se relacionan entre sí de una u otra manera. Sin embargo, nos surge una duda: ¿qué es la historia de la educación? La historia de la educación es, en esencia, todos los sucesos, personajes y demás hechos de carácter histórico que conciernen a la educación en la sociedad de la humanidad. Pero cuando hablamos de educación, no nos referimos únicamente a la educación impartida en escuelas como las universidades, sino que también nos referimos a la educación en las etapas anteriores, como la educación monástica que se imparte en monasterios. También hay que aclarar que la educación no es un concepto moderno, sino que la educación ha existido desde miles de años. En la antigüedad, si bien no existían las instituciones educativas, la educación se impartía dentro del núcleo familiar, donde se le enseñaba al niño a ser un futuro cazador y a la niña a ser una futura ama de casa. Esta rama de la historia nos sirve para conocer toda la educación que se ha impartido a lo largo de la historia y a lo largo del mundo, hasta llegar a nuestra actualidad. Cosas que antes eran esenciales en la educación y en la enseñanza, hoy en día ya no lo son.
De igual modo, cosas que antes eran inimaginables que sucedieran en el ámbito académico, hoy en día no pueden ser de lo más normal. Importancia de la historia de la educación en pedagogía. Debemos saber que educación y pedagogía no son lo mismo. Sin embargo, tampoco son hechos aislados entre sí. La educación surge de forma natural y el hombre nunca va a dejar de aprender, mientras que por su parte la pedagogía busca mejorar esos aprendizajes y el perfeccionamiento del hombre. La educación nos permite estudiar y analizar la evolución de la educación en distintas épocas y partes del mundo, y cómo se ha desarrollado de acuerdo a los diferentes intereses, ya sean políticos, ideológicos o sociales, a través del tiempo. No fuera poco, con la historia de la educación se pueden analizar los procesos, técnicas que se han dado a través del tiempo y cuándo surge la pedagogía y su estructura hasta la actualidad. Además, a la pedagogía, al interesarse por el hecho educativo, aspectos como la reflexión, la transmisión de conocimientos, el mejorar el aprendizaje y el desarrollo del pensamiento crítico, se ve interesada en la historia de la educación. Además, como ya mencionaba, con el pensamiento crítico, la historia de la educación surge como otro de los aspectos para conformar la identidad pedagógica. El individuo que se forma en relación a la pedagogía puede establecer e identificar los aspectos del pasado de esta historia y conocer los diferentes procesos por los que se ha constituido. La educación ha sido relevante en distintos momentos históricos y ha tenido un gran impacto en la pedagogía. Por lo tanto, se debe valorar la importancia de la historia de la educación.